El aire de Sevilla pesaba más esa noche. Inés Valverde Martín se detuvo frente al espejo de su habitación, observando cómo sus manos temblorosas intentaban colocar los pendientes de plata que su abuela le había regalado. El vestido floral que había elegido danzaba suavemente con la brisa que entraba por la ventana, mientras las notas melancólicas de Rosalía flotaban en el ambiente. «Respira», se dijo a sí misma, cerrando los ojos por un momento. El aroma de su perfume, la Vie est belle, la envolvía como un abrazo familiar, recordándole quién era y por qué había tomado esta decisión. Barcelona la esperaba con sus promesas de nuevo comienzo, pero antes necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba ver a Simón una última vez. Su teléfono vibró sobre la cómoda. Era Lola. «¿Estás segura de esto, cariño?». El mensaje de su mejor amiga brillaba en la pantalla. Inés mordió su labio inferior, un gesto tan suyo como los rizos que caían hasta su cintura. No respondió. No había respuesta que pudiera explicar por qué, después de 4 años, necesitaba este último encuentro antes de partir. El restaurante en Santa Cruz la recibió con su luz ámbar y el murmullo de conversaciones entrelazadas. Y allí estaba él, Simón Herrera Cordero, tan elegante como siempre en su camisa de lino, con esa mirada que parecía guardar 1000 secretos. El aroma de Terre d'Hermès llegó a ella antes que sus palabras, despertando memorias que creía dormidas. Inés. Su voz sonaba igual que en sus recuerdos, profunda, cálida, con ese toque de melancolía que siempre la había cautivado. Se sentaron frente a frente, como tantas veces antes, pero todo era diferente. El silencio entre ellos pesaba con 4 años de preguntas no formuladas, de explicaciones nunca dadas, de un adiós que llegó sin aviso. «¿Te vas a Barcelona?», dijo él finalmente. No era una pregunta. «Sí». Inés jugaba con la servilleta, evitando su mirada. «Es tiempo de cambiar de aires». El camarero llegó con una botella de vino tinto, Rioja, como el que bebían en su primera cita. ¿Lo habría recordado Simón? «Siempre quisiste ser escritora». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «¿Tus cuadernos? ¿Sigues escribiendo?». «Nunca dejé de hacerlo». Su respuesta fue apenas un susurro, aunque algunas historias son difíciles de terminar. El ambiente se cargó de tensión cuando sus miradas finalmente se encontraron. La cicatriz en el maxilar de Simón parecía más pronunciada bajo la luz tenue, como un recordatorio de que el tiempo había pasado para ambos. «¿Por qué me pediste que viniera, Inés?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, mientras el bullicio del restaurante se desvanecía en segundo plano. Inés sintió el peso de todas las cartas que había escrito y nunca enviado, de todas las palabras que había guardado durante 4 años. «Necesitaba verte una última vez», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Antes de irme, antes de...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. Necesitaba un final real, Simón, no solo silencio. Él llevó la copa de vino a sus labios, un gesto que ella reconoció como señal de nerviosismo. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, como si estuvieran tocando una melodía invisible de Joaquín Sabina. «Hay cosas que nunca te dije, Inés, cosas que deberías saber». El corazón de Inés dio un vuelco. 4 años de dudas y preguntas sin respuesta parecían converger en este momento. Pero antes de que Simón pudiera continuar, el teléfono de él sonó con insistencia. La expresión en su rostro cambió al ver la pantalla. Se disculpó y se levantó abruptamente de la mesa, dejando a Inés con la sensación de que, una vez más, el silencio ganaría la partida. Mientras lo veía alejarse hacia la entrada del restaurante, Inés no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Había venido buscando un cierre, pero algo en la mirada de Simón, en sus palabras interrumpidas, le decía que esta noche podría ser más bien un nuevo comienzo, o quizás el final definitivo que tanto temía. La llamada se prolongaba más de lo esperado. Desde su asiento, Inés observaba la silueta de Simón a través de los cristales del restaurante, su figura recortada contra las luces de la calle sevillana. Su lenguaje corporal delataba tensión, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo el teléfono con fuerza, los hombros rígidos. «¿Más vino, señorita?». La voz del camarero la sacó de sus pensamientos. «No, gracias». Inés tocó instintivamente el collar que llevaba, un gesto heredado de su madre. El vino en su copa seguía casi intacto, como sus preguntas sin responder. La puerta del restaurante se abrió, pero no era Simón quien regresaba.
Una pareja joven entró riendo, compartiendo secretos al oído, recordándole dolorosamente lo que ella y Simón fueron alguna vez. Cerró los ojos por un momento, y el recuerdo de su último día juntos la golpeó con fuerza. 4 años atrás, te prepararé gazpacho, había dicho ella aquella tarde de verano, mientras Simón la observaba desde el sofá de su pequeño apartamento, el de la receta de mi abuela. Él sonreía, pero había algo diferente en su mirada, algo que ella no supo interpretar entonces. Inés. Su voz sonaba distante. Necesito tiempo. Esas fueron sus últimas palabras antes de marcharse. No hubo explicaciones, no hubo razones, solo silencio y el eco de una puerta cerrándose. Presente. El sonido de la silla moviéndose la devolvió al presente. Simón había regresado, pero algo había cambiado en su expresión. Lo siento, murmuró él, pasándose una mano por la barba perfectamente recortada. Era importante. Como aquella tarde, las palabras escaparon de los labios de Inés antes de poder contenerlas. Cuando decidiste que necesitabas tiempo, el aire entre ellos se volvió denso. Simón sacó un cigarrillo, pero lo guardó inmediatamente, recordando dónde estaban. No fue solo tiempo lo que necesitaba, Inés. Su voz se quebró ligeramente. Estaba luchando contra algo que no podía nombrar entonces, algo que me estaba consumiendo. Inés sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo le dices a la persona que amas que te estás hundiendo? ¿Que cada mañana es una batalla contra ti mismo? Simón bebió lo que quedaba en su copa de un solo trago. Mi padre, su ausencia, su abandono, creí que podía manejarlo solo. Pero entonces, los ataques de pánico comenzaron. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como cristales rotos. Inés extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la de él, pero se detuvo a medio camino. Yo también tengo secretos, Simón. Su voz era apenas un susurro, cosas que nunca te conté. En ese momento, el teléfono de Simón volvió a sonar. Esta vez, al ver la pantalla, su rostro palideció. Es Mateo, dijo, con una urgencia en su voz que Inés nunca había escuchado antes. Mi hermano está en el hospital. Inés se levantó instintivamente. Te acompaño. No, Inés, no puedo pedirte. No lo estás pidiendo. Yo lo estoy decidiendo. Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento silencioso. Quizás esta noche no era sobre cerrar capítulos, sino sobre abrir puertas que creían selladas para siempre. Mientras salían apresuradamente del restaurante, Inés envió un mensaje rápido a Lola. Emergencia, hospital con Simón y Mateo. Te necesito. La noche sevillana los envolvió mientras caminaban hacia el coche de Simón. El aire cargado de azahar no podía ocultar la tensión del momento. Los secretos a medio revelar tendrían que esperar. Ahora había urgencias más importantes que atender, y mientras el motor arrancaba, Inés no pudo evitar pensar que el destino tenía una manera peculiar de reescribir las historias que creíamos terminadas. El Hospital Universitario Virgen del Rocío brillaba como un faro en la noche sevillana. Inés corría junto a Simón por los pasillos blancos y asépticos, el sonido de sus tacones resonando contra el suelo. El aroma de su perfume se mezclaba ahora con el característico olor hospitalario, creando una extraña danza de sensaciones. «Simón», la voz de Lola resonó en el pasillo. Estaba de pie junto a la máquina de café, su cabello negro corto despeinado y sus ojos verdes brillantes de preocupación. El aroma de su flower bomb se intensificó cuando abrazó a Inés. «¿Qué pasó?», preguntó Simón, su voz tensa. «Mateo tuvo un accidente con el skate. Estábamos...» Lola se detuvo mordiéndose el labio. «Estábamos juntos cuando sucedió». Inés notó el rubor en las mejillas de su amiga, pero no era momento para preguntas. Simón ya se dirigía hacia la sala de emergencias, sus pasos firmes ocultando apenas su preocupación. «¿Por qué no me dijiste que estabas con Mateo?», susurró Inés a Lola mientras seguían a Simón. «Hay muchas cosas que no te he dicho, cariño». La respuesta de Lola llevaba el peso de secretos compartidos. «Como tú tampoco me has contado qué hacías cenando con Simón». Un médico interceptó a Simón antes de que pudiera entrar a la sala de emergencias. «¿Es usted familiar del señor Herrera Cordero?». «Soy su hermano. Mateo está estable. Tiene una contusión leve y necesitará algunos puntos en la frente, pero nada grave». Sin embargo, el médico hizo una pausa significativa.
Encontramos algo en sus análisis de sangre que nos preocupa. Simón palideció. ¿Qué encontraron? Preferiría discutirlo en privado. No, interrumpió una voz desde la puerta de la sala. Era Mateo, sentado en una camilla, con una venda en la frente y ese aire rebelde que ni siquiera un accidente podía quitarle. Lo que tengan que decir, pueden decirlo frente a todos. Ya no quiero más secretos en esta familia. El aroma de Invictus se mezclaba con el antiséptico mientras Mateo miraba directamente a su hermano. Especialmente tú, Simón. Es hora de que Inés sepa la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lola se acercó instintivamente a Mateo, revelando en ese simple gesto más de lo que las palabras podían decir. Mateo, por favor, comenzó Simón, pero su hermano lo interrumpió. ¿Sabes por qué realmente te dejó hace 4 años, Inés? Mateo ignoró la mirada suplicante de su hermano. No fue solo por sus problemas de salud mental, fue porque descubrió algo que lo destruyó, algo sobre vuestra pérdida. Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La memoria de aquel dolor, de aquella pérdida no revelada, emergió como una marea oscura. El bebé, susurró ella, las palabras apenas audibles. Sí, continuó Mateo, su voz más suave ahora. Simón descubrió que tenía una condición genética heredada de nuestro padre, una condición que podría transmitir a sus hijos. Cuando te perdiste el bebé, él... Creí que era una señal, interrumpió Simón, su voz quebrada. Creí que era el destino diciéndome que no podía, que no debía. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Inés temblaba. ¿Por qué me dejaste creer que era mi culpa? Porque soy un cobarde, respondió Simón, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Porque era más fácil alejarme que enfrentar la posibilidad de causarte más dolor. Lola tomó la mano de Mateo, sus dedos entrelazándose en un gesto de apoyo silencioso. El médico, discretamente, se había retirado, dejando que esta familia desilvanada enfrentara sus verdades. Hay tratamientos ahora, continuó Mateo. Nuevas opciones. Lo sé porque yo también tengo la condición. Es lo que encontraron en mis análisis. El aire en la sala se volvió pesado con revelaciones y posibilidades no dichas. Inés miró a Simón, viendo por primera vez el verdadero peso que había estado cargando todos estos años. 4 años, dijo ella finalmente. 4 años de silencio cuando podríamos haber enfrentado esto juntos. En ese momento, una enfermera entró para revisar a Mateo, rompiendo la tensión del momento. Pero las verdades ya estaban expuestas, flotando en el aire como hojas de otoño, esperando ver dónde aterrizarían. El amanecer sorprendió a Inés en la terraza de su apartamento. No había dormido. ¿Cómo podría, después de una noche que había removido 4 años de heridas? Las luces de Sevilla comenzaban a despertar y el aroma del café recién hecho que Lola preparaba en la cocina flotaba hasta ella. Pensé que lo encontraría frío, dijo Lola, acercándose con 2 tazas humeantes. Su rostro mostraba el cansancio de la noche en el hospital, pero sus ojos verdes mantenían esa chispa característica. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Mateo?, preguntó Inés, aceptando el café. Lola se sentó en la silla de mimbre junto a ella, el tintineo de sus pulseras rompiendo el silencio matutino. 3 meses. No sabía cómo decírtelo. Con todo lo de Simón, 3 meses, repitió Inés, una sonrisa triste dibujándose en sus labios, el mismo tiempo que llevo planificando mi mudanza a Barcelona. El silencio se instaló entre ellas, cómodo y familiar, como solo puede serlo entre mejores amigas. Desde algún lugar cercano, las campanas de la Giralda marcaron las 7. ¿Qué vas a hacer ahora? Lola jugaba con su taza, el vapor ascendiendo en espirales. Sé con lo de Simón, me refiero. Inés cerró los ojos, dejando que la brisa matutina acariciara su rostro. No lo sé. Toda mi vida estos últimos años ha sido un intento de superarlo, de entender por qué se fue. Y ahora sabes la verdad, completó Lola suavemente. Una verdad que duele más que la incertidumbre, respondió Inés. Él decidió por los dos, Lola, decidió que era mejor alejarse que luchar juntos. El teléfono de Inés vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Simón. Necesitamos hablar, por favor. Lola se inclinó para leer el mensaje. ¿Vas a responderle? Barcelona espera, murmuró Inés, más para sí misma que para su amiga. Tengo un apartamento alquilado, entrevistas con editoriales y un corazón que aún no ha sanado, añadió Lola,
levantándose para apoyarse en la barandilla. ¿Sabes qué me dijo Mateo anoche, después de que te fueras? Inés negó con la cabeza. Me contó que Simón guarda todos tus manuscritos, los que le enviabas cuando estaban juntos. Los tiene en una caja en su despacho, y a veces, cuando cree que nadie lo ve, los lee. Las palabras golpearon a Inés como una ola inesperada. Recordaba cada historia que había compartido con él, cada página escrita con el corazón abierto. También me contó algo más, continuó Lola, su voz suave pero firme. Simón ha estado en terapia el último año. Está enfrentando sus demonios, Inés. No solo por él, sino por ti. El sol ya estaba alto en el cielo cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de la editorial en Barcelona, confirmando su entrevista para la siguiente semana. La vida tiene una manera curiosa de poner todo en crisis al mismo tiempo, reflexionó Inés, pasándose una mano por su largo cabello ondulado. Justo cuando creía tener clara mi dirección, quizás porque algunas direcciones no son tan claras como creemos, respondió Lola. Mateo dice que la condición genética de Simón, hay tratamientos, opciones, no es una sentencia. No se trata solo de eso, protestó Inés, pero su voz traicionaba su duda. Se trata de la confianza, de las decisiones unilaterales, del silencio. Se trata del amor, interrumpió Lola suavemente. Hay el amor, amiga mía. A veces merece una segunda oportunidad. El sonido de una moto en la calle las sobresaltó. Era Mateo, llegando con el desayuno según indicaba el mensaje que acababa de recibir Lola. «Ve con él», dijo Inés, notando cómo los ojos de su amiga se iluminaban. «Yo necesito estar sola un rato». Cuando Lola se fue, Inés tomó su cuaderno, ese que siempre llevaba consigo. En la primera página, escribió «Querido Simón», y luego se detuvo. Las palabras, por primera vez en mucho tiempo, se negaban a fluir, tal vez porque algunas historias necesitan ser vividas antes de ser escritas. La librería antigua del barrio de Santa Cruz siempre había sido el refugio de Inés. Esa tarde, mientras recorría los pasillos entre estantes de madera, el aroma a libros viejos la transportaba a tiempos más simples. Sus dedos acariciaban los lomos gastados cuando una voz familiar la sobresaltó. «Sabía que te encontraría aquí». Simón estaba en el umbral de la sección de literatura clásica, su figura recortada contra la luz que entraba por los ventanales. Llevaba una camisa azul clara remangada y sostenía un libro en sus manos. «Es mi lugar», respondió Inés, consciente de cómo su corazón se aceleraba. «Siempre lo ha sido». «Lo sé». Simón se acercó mostrándole el libro que llevaba. Era una edición antigua de Federico García Lorca. «¿Recuerdas? Te regalé uno igual en nuestro primer aniversario». «Lo conservo», admitió ella, su voz apenas un susurro. «Está en la caja que llevaré a Barcelona». El silencio entre ellos se llenó con el sonido distante de la ciudad y el crujir de las páginas que otros lectores hojeaban. «Mateo está mejor», dijo Simón, cambiando de tema. «Los médicos dicen que podrá irse a casa mañana». «Me alegro». Inés fingió concentrarse en un libro cercano. «Solo Lola no se ha separado de él. Como tú no te separaste de mí aquella vez», murmuró Simón. «Cuando tuve mi primer ataque de pánico en el parque de María Luisa». El recuerdo golpeó a Inés con fuerza. Aquel día de primavera, el terror en los ojos de Simón, sus manos temblorosas mientras ella lo abrazaba bajo un naranjo en flor. «¿Por qué estás aquí, Simón?» «Porque necesito mostrarte algo». Sacó de su bolso un sobre manila desgastado. «Son los resultados de mis pruebas genéticas más recientes. Y esto», extrajo otro documento, «es mi registro de terapia del último año». Inés tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Por qué me muestras esto ahora?» «Porque estoy aprendiendo a no esconderme, a no tomar decisiones basadas en el miedo». Su voz se quebró ligeramente. «El terapeuta me ayudó a entender que alejarte no fue protegerte. Fue protegerme a mí mismo del dolor de verte sufrir». Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Inés. «Sufrí de todas formas. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta». Simón dio un paso hacia ella. «Pero también he aprendido que el arrepentimiento sin acción es solo autocompasión». El sonido de una campana cercana rompió el momento. Inés miró su reloj. Tenía una videollamada con la editorial de Barcelona en media hora. «Tengo que irme», dijo, devolviendo los documentos. «Quédatelos», insistió Simón. «Y hay algo más». Sacó una llave del bolsillo. «Mi despacho. En el cajón superior derecho hay una caja con todos tus manuscritos. Son tuyos».
Los guardaste. Las palabras salieron como un suspiro, cada uno. Los leía en mis peores momentos. Me ayudaban a sentirte cerca cuando mi cobardía me mantenía lejos. Una pareja de ancianos pasó junto a ellos, sus voces un murmullo alegre sobre recuerdos compartidos. Inés observó cómo sus manos entrelazadas hablaban de años de amor y perdón. «La editorial en Barcelona», comenzó Inés. «Lo sé», interrumpió Simón suavemente. «Y no estoy aquí para detenerte. Estoy aquí para decirte que, si decides ir, esta vez será diferente. Esta vez no habrá silencio. Y si me quedo, entonces construiremos algo nuevo, algo honesto». Simón sacó una tarjeta de su billetera. «Mi terapeuta. Tiene experiencia en counseling de parejas. Si quieres, si estás dispuesta». El teléfono de Inés vibró, un recordatorio de su videollamada. «Tengo que irme», repitió, guardando los documentos y la llave en su bolso. «Lo sé». Simón se apartó, dándole espacio. «Pero antes, lee el último informe. La condición, hay tratamientos prometedores. Y si algún día decidimos». La palabra flotó entre ellos, cargada de posibilidades. «Sí», respondió él simplemente, «porque esta vez, Inés, cualquier decisión será nuestra. No mía, no tuya, nuestra». Mientras Inés caminaba hacia la salida, el aroma de los libros viejos se mezclaba con el terre d'Hermès de Simón, creando una fragancia que olía extrañamente a esperanza. La pantalla del ordenador se apagó, y con ella, la imagen de la editora barcelonesa se desvaneció. Inés permaneció inmóvil en su escritorio, el sol de la tarde pintando sombras doradas en las paredes de su apartamento. La entrevista había ido perfectamente. Le ofrecían un puesto como editora junior y la posibilidad de publicar su primera novela. Todo lo que había soñado estaba al alcance de su mano. Entonces, ¿por qué sentía ese peso en el pecho? Su mirada se posó en los documentos que Simón le había entregado, aún sin abrir, sobre el escritorio. Junto a ellos, la llave de su despacho brillaba como una pregunta sin responder. El timbre sonó, sobresaltándola. Era Lola, con 2 copas de vino tinto y esa sonrisa que anticipaba una larga conversación. «¿Cómo fue la entrevista?», preguntó, sentándose en el sofá y sirviendo el vino. «Me ofrecieron el trabajo», respondió Inés, dejándose caer junto a ella. «Y quieren mi manuscrito». Pero Lola la conocía demasiado bien para no notar la duda en su voz. «Pero Simón me dio esto». Inés le mostró los documentos, sus resultados médicos, sus registros de terapia y una llave. ¿La llave de su despacho? Lola se inclinó hacia adelante, interesada. «Mateo me contó sobre la caja con tus manuscritos». «¿Cómo está él?», preguntó Inés, agradeciendo el cambio momentáneo de tema. «Recuperándose. Es terco como una mula. Ya quiere volver a montar el skate». Lola sonrió con cariño. «Pero no cambies de tema. ¿Has leído los documentos?». Inés negó con la cabeza. «Tengo miedo, Lola. Miedo de lo que puedan decir. Miedo de que cambien todo. Y no es ese el punto». Lola tomó un sorbo de vino. «El cambio, la verdad, todo lo que has estado buscando estos años». El teléfono de Inés vibró con un mensaje. Era de la editorial. Necesitaban su respuesta en 48 horas. «2 días», murmuró Inés. «Tengo 2 días para decidir el rumbo de mi vida». «No», corrigió Lola. «Tienes 2 días para ser honesta contigo misma sobre lo que realmente quieres». Se levantó y caminó hacia la ventana, donde las luces de Sevilla comenzaban a brillar en el crepúsculo. «¿Sabes qué me dijo Mateo sobre su hermano? Que desde que empezó la terapia ha estado escribiendo. Un diario», dice él. «Pero yo creo que es más que eso». «¿Simón escribiendo?». Inés recordó las notas que solía dejarle, pequeños poemas escondidos en su bolso o bajo la almohada. «Según Mateo, son cartas, cartas para ti que nunca envió». Lola se giró para mirarla. «Parece que no soy la única que ha estado guardando secretos». Inés se levantó bruscamente, tomando la llave del escritorio. «Necesito ir a su despacho». «¿Ahora?». Lola arqueó una ceja. «Ahora». Inés comenzó a recoger sus cosas. «Antes de leer estos informes, antes de tomar cualquier decisión sobre Barcelona, necesito ver esas cartas. ¿Y si Simón está allí? Entonces tendremos la conversación que deberíamos haber tenido hace 4 años». Lola sonrió tomando su bolso. «Te llevo. Además, el hospital está cerca del despacho de Simón.
y prometí llevarle la cena a cierto skater testarudo. Mientras bajaban las escaleras, el aroma del jazmín nocturno se colaba por las ventanas. Inés apretó la llave en su mano, sintiendo su peso, su promesa de respuestas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo mientras subían al coche de Lola. Vine a esa cena buscando un final y ahora... ¿Y ahora? Ahora no sé si estoy cerrando un capítulo o comenzando uno nuevo. Las calles de Sevilla pasaban como un borrón de luces y sombras mientras se dirigían al despacho de Simón. En su bolso, los documentos sin leer y su teléfono con el correo de Barcelona parecían quemar con posibilidades y decisiones pendientes. El futuro, ese que creía tan claro hace apenas unos días, ahora se difuminaba en 1000 direcciones diferentes. Y en algún lugar de esa ciudad que olía a azahar y memorias, un hombre guardaba cartas que podrían cambiarlo todo. El despacho de Simón olía a cuero y madera antigua. Inés encendió las luces, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. Los mismos libros de derecho en las estanterías, el mismo escritorio de roble, incluso el viejo tocadiscos seguía en su esquina, con un vinilo de Joaquín Sabina esperando ser reproducido. Sus dedos temblaron mientras introducía la llave en el cajón superior derecho. El sonido del metal contra metal resonó en el silencio de la noche. Allí estaba la caja, una simple caja de madera con sus iniciales grabadas. I.P.M. Te dejo sola, susurró Lola desde la puerta. Mateo me espera. Inés asintió sin mirarla, sus ojos fijos en la caja. Cuando escuchó la puerta cerrarse, finalmente la abrió. El primer manuscrito que encontró era Noches de azahar, la historia que había escrito durante su primer año juntos. Las páginas estaban gastadas en los bordes, señal de múltiples lecturas. Pero lo que llamó su atención fueron las notas en los márgenes, escritas con la letra elegante de Simón. Aquí es donde me enamoré de ti por segunda vez, decía una nota junto a un párrafo sobre el amor y el perdón. Debajo de los manuscritos encontró un sobre grueso. Cartas que nunca envié, rezaba la escritura de Simón en el exterior. Con el corazón latiendo fuertemente, sacó la primera carta. Querida Inés, hoy inicié terapia. El doctor dice que escribir ayuda, pero ambos sabemos que siempre fuiste tú la escritora. Yo solo soy un cobarde que prefirió el silencio a enfrentar sus miedos. Anoche soñé con nuestro bebé. Me pregunto si habría tenido tus ojos, tu sonrisa. Me pregunto si el destino nos castigó por mis secretos o si simplemente me estaba dando una lección que tardé demasiado en aprender. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Tomó otra carta, esta más reciente. Mi Inés, el médico dice que hay esperanza, los nuevos tratamientos, las posibilidades. Pero ¿cómo te digo que cada avance médico es un recordatorio de lo que perdimos? ¿Cómo te explico que cada noche leo tus historias imaginando una donde nuestro final sea diferente? Hoy te vi en la Plaza de España. Llevabas ese vestido floral que tanto amo y reías con Lola. Tu risa sigue siendo mi sonido favorito en el mundo. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. La puerta se abrió lentamente, revelando a Simón. Sabía que vendrías, dijo suavemente quedándose en el umbral. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Inés, sosteniendo las cartas. Porque cada palabra que no pude decirte necesitaba un lugar donde vivir. Se acercó lentamente, porque incluso en mis peores momentos, cuando el pánico me ahogaba y la culpa me consumía, tus palabras me mantenían a flote. Los márgenes. Inés señaló las notas en sus manuscritos. Ya mi forma de dialogar contigo cuando no tenía el valor de hacerlo en persona. Simón se sentó en el borde del escritorio. Cada historia tuya era un espejo donde veía reflejados nuestros momentos, nuestras posibilidades. Barcelona me ofreció el trabajo, soltó Inés de repente, y quieren publicar mi novela. Lo sé. Simón sonrió tristemente. Siempre supe que lo lograrías. Tengo 48 horas para decidir. ¿Y qué dice tu corazón? Inés miró las cartas en sus manos. Los manuscritos con notas de amor en los márgenes, la caja que guardaba 4 años de silencios y palabras no dichas. Mi corazón está aquí, Simón. Siempre lo ha estado. Su voz se quebró. Pero tengo miedo. Miedo de que esta vez también elijas el silencio cuando las cosas se pongan difíciles. Por eso te di los informes médicos y de terapia. Simón se acercó, arrodillándose frente a ella.
porque esta vez quiero que veas todo. Mis miedos, mis luchas, mis esperanzas. No más secretos, no más decisiones unilaterales. El vinilo de Joaquín Sabina seguía esperando en el tocadiscos, testigo silencioso de una conversación que podría cambiarlo todo. Lee los informes, continuó Simón. Toma tu decisión, pero esta vez hazlo sabiendo toda la verdad, sabiendo que he cambiado, que estoy cambiando, que el amor que siento por ti nunca se fue, solo se escondió en las páginas de tus historias y en cartas que nunca tuve el valor de enviar. Inés miró el reloj en la pared. 11 de la noche, 47 horas para decidir entre Barcelona y Sevilla, entre un nuevo comienzo y una historia que pedía ser reescrita. El café de la Plaza de los Venerables estaba casi vacío cuando Inés se sentó con los informes médicos de Simón. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de Sevilla, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de su café solo. Y síndrome de Marfan, leyó en voz baja, sus ojos recorriendo los documentos médicos. La condición genética que tanto había atormentado a Simón ahora tenía un nombre, síntomas, tratamientos. El informe del genetista era esperanzador. Con seguimiento adecuado, una vida normal era posible. Incluso la paternidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lola. Mateo quiere que vengas al hospital. Dice que hay algo que necesitas saber. 30 minutos después, Inés entraba en la habitación del hospital. Mateo estaba sentado en la cama, con el portátil sobre las piernas y una expresión seria que no combinaba con su habitual actitud despreocupada. «Necesito mostrarte algo», dijo sin preámbulos. «Algo que encontré hace un año en el ordenador de Simón». Lola, sentada en el sillón junto a la cama, asintió en señal de apoyo. «Son correos», continuó Mateo, girando el portátil hacia Inés. «Correos que Simón intercambió con especialistas de todo el mundo después de que perdieras el bebé». Inés se acercó, conteniendo el aliento. En la pantalla, decenas de correos mostraban la desesperada búsqueda de Simón por respuestas, por tratamientos, por esperanza. «No dejó piedra sin mover», explicó Mateo suavemente. «Contactó con médicos en Estados Unidos, en Alemania. Buscaba entender si había sido su condición la causante, si había algo que pudiera hacerse para el futuro». «¿Por qué no me lo dijo?». La voz de Inés temblaba. «Porque cuando finalmente obtuvo respuestas, el miedo lo paralizó». Mateo hizo una pausa. El doctor Hernández, el genetista que lo trata ahora, le explicó que con el tratamiento adecuado y seguimiento prenatal, las posibilidades de tener hijos sanos son muy altas, pero para entonces ya se había convencido de que alejarse era la única forma de protegerme, completó Inés. «El miedo hace cosas extrañas con las personas que amamos», intervino Lola, levantándose para abrazar a su amiga. «Incluso las más valientes». «Hay más», continuó Mateo, scrolleando en el portátil. «Simón nunca dejó de seguir tu carrera como escritora. Tiene guardados todos los cuentos que has publicado en blogs, todos los artículos. Incluso tiene una carpeta con posibles editoriales para tu novela». Inés se dejó caer en el sillón, abrumada. «¿Por qué me muestras todo esto ahora?». «Porque Barcelona no es tu único camino hacia tus sueños», respondió Mateo. «Y porque mi hermano, con todos sus defectos y miedos, nunca ha dejado de creer en ti. Y porque el amor verdadero merece toda la verdad», añadió Lola, sentándose en el brazo del sillón. El teléfono de Inés sonó. La editorial de Barcelona quería programar otra videollamada para ultimar detalles. 32 horas para decidir. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Inés, guardando el teléfono. «Pasé 4 años escribiendo historias sobre personas que buscan segundas oportunidades, y ahora que tengo una frente a mí, tienes miedo», completó Lola. «Terror», corrigió Inés. «Terror de que esta vez duela más si no funciona». «¿Y si funciona?». La voz de Mateo era suave, pero firme. «¿Y si esta vez, con todas las cartas sobre la mesa, con toda la verdad expuesta, es diferente?». Un mensaje de texto iluminó la pantalla del teléfono de Inés. Era Simón. «Estoy en mi despacho, con los papeles de la terapia que nunca leíste anoche. Si quieres saberlo todo, si quieres ver hasta dónde he llegado y hasta dónde quiero llegar, estoy aquí». Inés miró a sus amigos, buscando en sus rostros la fuerza que necesitaba. «Ve», dijo Lola simplemente. «Barcelona puede esperar unas horas más, pero la verdad no», añadió Mateo.
La verdad ha esperado demasiado tiempo ya. Mientras Inés caminaba por los pasillos del hospital hacia la salida, el peso de los informes médicos en su bolso parecía más ligero, quizás porque ahora formaban parte de una historia más grande, una historia que, por primera vez en 4 años, comenzaba a tener sentido. El despacho estaba diferente a la noche anterior. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Simón estaba de pie junto al tocadiscos, y esta vez, el vinilo de Joaquín Sabina giraba suavemente, llenando el espacio con 19 días y 500 noches. Siempre fue nuestra canción, dijo él al verla entrar, una sonrisa triste en sus labios. Incluso cuando dejó de serlo, respondió Inés, cerrando la puerta tras ella. Sobre el escritorio había una carpeta nueva, diferente a las que había visto la noche anterior. Mi proceso terapéutico, explicó Simón, siguiendo su mirada. 2 años de sesiones, diagnósticos, progresos y recaídas. ¿Por qué no me buscaste cuando empezaste la terapia? Porque necesitaba estar entero antes de intentar reparar lo que rompí. Simón se acercó al escritorio, abriendo la carpeta. El doctor Ruiz, mi terapeuta, me ayudó a entender que mi miedo al abandono, heredado de mi padre, me llevó a ser yo quien abandonara primero. Inés se acercó, sus ojos recorriendo las páginas de notas terapéuticas. Trastorno de ansiedad con episodios de pánico, leyó en voz alta. Agravado por el trauma de la pérdida y el peso de la culpa, completó Simón. Cuando perdimos al bebé, mi mente conectó todos los puntos de la peor manera posible. Mi condición genética, el abandono de mi padre, mi miedo a ser como él. Pero no eras como él, interrumpió Inés. Tú te fuiste por miedo a hacerme daño. Él se fue por egoísmo. Tomó meses de terapia entender esa diferencia. Simón sacó una hoja particular del expediente. Esta es de hace 6 meses. El día que finalmente pude escribir sobre nosotros sin que el pánico me paralizara. Inés tomó la hoja, reconociendo la letra temblorosa de Simón. Hoy soñé con ella otra vez. Pero esta vez fue diferente. En el sueño, estábamos en la Plaza de España y pude decirle todo lo que callé, sobre el síndrome de Marfan, sobre mis miedos, sobre cómo cada día sin ella ha sido una forma diferente de dolor, y en el sueño, ella escuchaba, no con el perdón fácil de las fantasías, sino con la comprensión profunda que siempre la caracterizó. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Inés no intentó detenerlas. 28 horas, dijo finalmente. Es lo que me queda para responder a Barcelona. Lo sé. Simón se acercó pero mantuvo una distancia respetuosa. Y no estoy aquí para influir en tu decisión. Estoy aquí porque mereces saber que estos últimos 4 años, mientras tú escribías historias sobre segundas oportunidades, yo aprendía a merecer una. Se dirigió a su escritorio y sacó un sobre que Inés no había visto antes. También tengo una oferta para ti. ¿Qué es esto? Contacté con editoriales aquí en Sevilla. Les hablé de ti, de tu trabajo. La editorial andaluza está interesada en tu novela y en ofrecerte un puesto como editora. Inés abrió el sobre con manos temblorosas. La oferta era real, profesional, competitiva. ¿Cuándo hiciste esto? Cuando Mateo me contó sobre Barcelona, no para competir con tu sueño, sino para ofrecerte una alternativa, una que no te obligue a elegir entre tu carrera y... Se detuvo, inseguro. ¿Y tú? Completó ella. Hay todo lo que podríamos ser, si nos damos la oportunidad de hacerlo bien esta vez. La música de Sabina llegó a su fin, dejando un silencio cargado de posibilidades. A través de la ventana, Sevilla continuaba su vida, ajena al drama que se desarrollaba en aquel despacho. He pasado 4 años escribiendo sobre el amor, dijo Inés finalmente, sobre personajes que enfrentan sus miedos, que aprenden a perdonar, que encuentran el valor de intentarlo de nuevo. Lo sé, he leído cada palabra, pero escribir sobre el amor es más fácil que vivirlo, continuó ella, especialmente cuando el miedo al dolor es tan real como el amor mismo. Simón asintió, comprendiendo. En ese momento, el teléfono de Inés vibró. Otro mensaje de la editorial de Barcelona. Necesito tiempo, dijo ella guardando el teléfono. No para decidir sobre Barcelona, sino para procesar todo esto. Todas estas verdades, todos estos años. El tiempo es lo único que puedo ofrecer sin condiciones, respondió Simón. Eso, y la promesa de que esta vez
Sea cual sea tu decisión, no habrá más silencios entre nosotros. La Plaza de España brillaba bajo el sol del atardecer, sus azulejos reflejando los últimos rayos dorados del día. Inés estaba sentada en uno de los bancos, su ordenador portátil abierto sobre sus piernas. El correo de respuesta a la editorial de Barcelona esperaba en la pantalla, el cursor parpadeando al final de un «Atentamente, Inés Valverde Martín». Lola y Mateo se acercaron, sus manos entrelazadas y sus sonrisas cómplices, hablando de un amor que había florecido en medio de esta historia de reencuentros. «¿Ya lo enviaste?», preguntó Lola, sentándose junto a su amiga. «Aún no». Inés cerró el portátil. Estaba esperándolos. «¿Y Simón?». Mateo escaneó la plaza con la mirada. «Le pedí que viniera a las 7». Inés miró su reloj. Faltaban 10 minutos. El aroma de los naranjos en flor flotaba en el aire, mezclándose con la música lejana de un guitarrista flamenco. La Sevilla, que una vez fue testigo de su dolor, ahora parecía contener el aliento, esperando su decisión. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando decidí mudarme a Barcelona?», preguntó Inés a Lola. «Que a veces tenemos que irnos para encontrarnos. Y ahora has encontrado algo que creías perdido», completó su amiga. «No solo a Simón», respondió Inés. «Me encontré a mí misma, a la escritora que siempre quise ser, a la mujer que no necesita huir para empezar de nuevo». Mateo sonrió, reconociendo en esas palabras ecos de las conversaciones con su hermano en terapia. El sonido de pasos sobre los adoquines anunció la llegada de Simón. Vestía casual, una simple camisa blanca y jeans, pero en sus manos llevaba algo que hizo que el corazón de Inés diera un vuelco. Un ejemplar gastado de Noches de Azahar, su primer manuscrito. «Pensé que este momento necesitaba esto», dijo él, acercándose. Lola y Mateo se levantaron discretamente. «Los dejamos solos», murmuró Lola, abrazando a su amiga antes de partir. El silencio entre Inés y Simón estaba lleno de promesas y posibilidades. «Antes de que digas nada», comenzó Simón, «quiero que sepas que entenderé cualquier decisión que hayas tomado». Inés abrió su portátil nuevamente, mostrándole el correo sin enviar. «Querida Clara», leyó en voz alta, «agradezco profundamente la oportunidad que me ofrece la editorial en Barcelona. Sin embargo, después de mucha reflexión, he decidido aceptar una oferta aquí en Sevilla». La sonrisa de Simón fue contenida, cautelosa. «¿Estás segura?». «No se trata solo de ti», respondió Inés, cerrando nuevamente el portátil. «Se trata de mí, de mis raíces, de la historia que quiero escribir, no solo en el papel, sino en la vida. La editorial andaluza estará encantada. Y hay algo más», continuó ella, sacando de su bolso los informes médicos y terapéuticos. Los leí todos. Cada página, cada nota, cada progreso y recaída. Y creo que es hora de que ambos dejemos de escribir cartas que nunca enviamos». Se levantó, acercándose a él. «Es hora de vivir la historia que queremos contar». El sol comenzaba a ocultarse tras la Plaza de España, pintando el cielo de naranja y rosa. A lo lejos, las campanas de la Giralda marcaban las 7. «¿Sabes qué fue lo que más me impactó de tus informes de terapia?», preguntó Inés, sus ojos encontrando los de él. «La parte donde escribiste que el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino el valor de sentirlo y avanzar de todos modos». Simón asintió, recordando esas palabras escritas en uno de sus momentos más vulnerables. «Tengo miedo, Simón», admitió ella. «Sin miedo de que esto no funcione. Miedo de que los fantasmas del pasado vuelvan. Miedo de perder más que un bebé o un amor. Miedo de perder una segunda oportunidad». «Yo también tengo miedo», respondió él, tomando suavemente su mano. «Pero esta vez podemos tener miedo juntos». Inés entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor familiar de su piel. Con su mano libre, presionó «enviar» en el correo a Barcelona. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo, guardando el portátil en su bolso. «Vine a esa cena buscando un final y encontré un nuevo comienzo». «¿Y cómo empieza esta nueva historia?», preguntó Simón, una sonrisa jugando en sus labios. «Como todas las mejores historias», respondió ella acercándose más, con una verdad que ya no puede callarse. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No tenía el sabor agridulce de la despedida ni la desesperación de los años perdidos. Sabía a nuevo comienzo, a verdades compartidas, a miedos enfrentados juntos.
Y mientras el sol terminaba de ocultarse sobre Sevilla, en algún lugar de la ciudad, Lola sonreía al recibir un mensaje de su amiga. A veces el final de una historia es solo el comienzo de una mejor. P. Charesinta, prepárate para ser mi dama de honor. El flamenco seguía sonando en la distancia, pero esta vez su melodía no hablaba de pérdida y nostalgia, sino de amor renacido y segundas oportunidades, porque algunos amores, como bien sabía Inés ahora, no se van ni se esconden en el silencio. Simplemente esperan el momento adecuado para ser reescritos. Fin. La editorial andaluza brillaba con luces especiales esa noche. La presentación del primer libro de Inés Valverde había reunido a toda Sevilla literaria en sus elegantes salones. Y Cartas al Silencio no era solo su primera novela publicada, era una historia que había nacido de sus propias cicatrices y renacimientos. Entre el público, Lola y Mateo compartían miradas cómplices, sus anillos de compromiso brillando bajo las luces. Su boda estaba programada para la primavera siguiente, con la promesa de un amor que había florecido en medio de otras historias. Simón observaba desde la primera fila, sus ojos nunca abandonando a Inés, mientras ella leía un fragmento de su novela. Su alianza de matrimonio, de una boda íntima celebrada hace 3 meses, brillaba tanto como su sonrisa. A veces, el amor no necesita grandes gestos, leía Inés. A veces solo necesita verdad, tiempo y el valor de intentarlo una vez más. Sobre el atril, junto al libro, descansaba una prueba de embarazo positiva que todavía no había compartido con nadie. Esta vez, el miedo venía acompañado de esperanza y la certeza de que ningún silencio los separaría. Las luces de Sevilla brillaban a través de los ventanales y el aroma del azahar se colaba en la sala. Era la misma ciudad que una vez guardó sus heridas, y ahora era testigo de su felicidad, porque a veces el final de una historia es solo el prólogo de otra mejor. Fin. Si estuvieras en el lugar de Inés, ¿elegirías recomenzar una historia de amor del pasado, incluso con todas las cicatrices y miedos, o preferirías seguir un camino completamente nuevo en Barcelona? Y si descubrieras que la persona que te lastimó solo estaba tratando de protegerte, aunque de manera equivocada, ¿eso cambiaría tu decisión? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.